Vamos a, aquí mi ¿Te colega pudiera Carla hacer va a... una... ¿Cómo? Sí, ¿te pudiera hacer una consulta? Sí, cómo no, Sí, adelante. mi nombre es Arelis Pieve, yo me anoté, soy una persona con discapacidad visual. ¿Ustedes tienen pensado, digamos, cuando compartan diapositivas o todo el material, por lo menos leerlo para yo poder tener Sí, conocimiento de lo que se va a hablar? sí, no va a haber una presentación en PowerPoint, así que va a ser todo de modo oral y también vamos a habilitar la opción del subtitulado para quienes, si hay alguna persona que necesite ese ajuste para poder tenerlo también. Por eso dijiste que iba a haber algo como para ver, no sé exactamente a qué te referías. No, solamente la agenda donde O sea, los estamos subtítulos son refiriendo. para las personas con discapacidad Sí, auditiva. no, lo Eso sé, sí, claro. estoy diciendo eso para que si alguien lo requiere y lo único que estamos proyectando y lo único que se va a proyectar es una agenda donde está dispuesto el tiempo para la apertura y después Ok. para que el consultor que llevó a cabo este estudio pueda comentar oralmente cuáles son los principales hallazgos Bueno, del gracias. mismo. Así que eso va a ser todo. Ya estamos empezando a grabar entonces y como comentaba vamos a tener palabras de apertura de Gabriela Fernández, que es la jefa de oficina de OIM Argentina, de Erika Molina, que es la especialista de BitLab, y de Clara Popeo, que es manager regional en incluyeme.com. Después vamos a tener también el testimonio de Karen Solano, quien nos va a contar un poco sobre su proceso de inserción laboral aquí en Argentina, y después le vamos a pasar la palabra ya al doctor Pablo Ortenberg, que es el consultor que lideró este estudio, que es antropólogo y doctor en historia, para que pueda contarnos sobre los objetivos y los principales hallazgos de este trabajo, y luego vamos a dejar un espacio para preguntas, consultas o intervenciones de todas las personas que nos estén acompañando en la tarde de hoy. Así que mencionada esta agenda, ahora vamos a dejarles también en el chat digamos, el hipervínculo o el link para las personas que quieran a posteriori contar con la publicación, que ya está disponible en el sitio web de OIM Argentina. Y ahora entonces también vamos a dejarles en el chat la opción digamos, de cómo acceder a la transcripción por si hubiera alguna persona. Ahí está mi colega Carla dejando en el chat el link a la publicación y podemos dejarles también la posibilidad, por si hay alguien que lo requiera, de contar con subtitulado para el desarrollo de este conversatorio. Así que sin más, y dado que ya estamos en tiempo, le voy a ceder la palabra a Gabriela Fernández, que es la jefa de oficina de OIM Argentina. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan en esta presentación del estudio Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, el caso de la migración venezolana en Argentina. Y como primera expresión desde nuestra organización, quería congratularme por esta fantástica alianza que pudimos materializar con el BitLab y con Inclúyeme, y agradecer a toda la comunidad venezolana en Argentina que ha participado en este importante estudio, que para nosotros es un primer estudio de aproximación a esta problemática que presenta tantos desafíos y requiere que muchas organizaciones estemos pensando cómo mejorar la vida de las personas migrantes con discapacidad en Argentina. Así que mi primer agradecimiento va primero para todas las personas migrantes que participaron del estudio y nos están acompañando hoy aquí, a Erika Molina, que ya presentó Natalia de BitLab, a Clara Pompeo de Inclúyeme, y también obviamente a Pablo Ortenberg, que fue
el que llevó adelante este tan importante estudio. También agradecer a mis colegas Natalia Pérez, Natalia Escoffier y Carla Herbert, que estuvieron acompañando todo el proceso. En realidad, nosotros tenemos, quería compartir con ustedes que nosotros tenemos dentro de OIM un eje de trabajo muy importante, que es la generación de información, generación de datos estadísticos, de informes o de estudios cualitativos y cuantitativos, cualitativos como el que se va a presentar, hoy. Esto en línea con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que es un pacto que se ha suscrito en el año 2018 y es el pacto que más de 150 países han acordado como el mecanismo de cooperación para una buena gobernanza de las migraciones. Esto es para que las migraciones sean seguras, sean ordenadas y sean regulares. Este pacto, que se suscribió en el año 2018, justamente el primero de sus objetivos, apunta a mejorar la generación de datos, de estadísticas sobre la cuestión migratoria, justamente para formular políticas basadas en la evidencia. Que este es un término que nosotros, digamos, que toda la comunidad académica y toda la comunidad relacionada con las políticas públicas en general venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, hace falta justamente muchos más estudios para que las políticas sí estén adaptadas a las demandas y a las necesidades de las poblaciones específicas a las cuales están dirigidas. Así que como primer punto, resaltar que nuestro trabajo está en línea con un pacto global, un pacto internacional, cuyo primer objetivo apunta a generar más información, mejor información y más robusta. También a nivel global quiero mencionar evidentemente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que también es el marco internacional suscrito por todos los Estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas, para poder llegar, como ustedes saben, a 2030 con una serie de objetivos cumplidos que nos harán llegar a un desarrollo sostenible. Uno de los principios de esa agenda es dejar a nadie atrás, y en dejar a nadie atrás es que nos aboquemos y enfoquemos en los grupos poblacionales que están más rezagados para que puedan ejercer y que puedan ejercer y llegar a este desarrollo sostenible para el 2030. Y también, obviamente, este estudio a lo que va a contribuir y a abonar, a alimentar, son los objetivos que se plantean también en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que nuestro trabajo y nuestro interés en crear este tipo de información sobre grupos poblacionales específicos es también para contribuir a los objetivos globales que les mencioné anteriormente. También nosotros sabemos que la agregación, las múltiples discriminaciones que sufren las personas por el hecho de ser migrantes, por tener una discapacidad y por tener una determinada identidad de género, contribuyen a crear mayores barreras para su inclusión, en particular para su acceso a los empleos formales, como nos va a contar luego Pablo, y en general para el desarrollo de todo su potencial como personas y en el ejercicio de sus
derechos en un plano de igualdad. En este sentido, la República Argentina, como ustedes saben, en el plano migratorio, tiene una ley que es una ley de avanzada, es una ley que reconoce el derecho humano a migrar y pone en igualdad de condiciones en el acceso a derechos sociales, económicos y culturales a las personas migrantes en un plano de igualdad entre los nacionales y las personas migrantes. Sin embargo, siguen subsistiendo importantes desafíos para que las personas migrantes puedan acceder a empleos de calidad, puedan, como dije antes, desarrollar todo su potencial, y esto lo vemos también en muchos estudios, en varios estudios que hemos realizado recientemente, donde se observa que la pobreza, la inclusión precaria que tienen las personas migrantes es mucho más aguda que dentro del colectivo de la población nacional. Y esto es mucho más, está mucho más agravado, digamos, en términos numéricos, si quieren, porque la mayoría de la población migrante en Argentina está en edad de trabajar, está en búsqueda de empleo, está en la búsqueda de empleo. El 70% de la población migrante en Argentina está en edad activa. Como ustedes saben, también Argentina tiene un poco más del 5% de su población es población migrante, y principalmente que viene de los países de la región. Principalmente hay población paraguaya y boliviana, y recientemente, desde el año más o menos 2018, ha habido un incremento sustancial de personas migrantes venezolanas que se han asentado en nuestro territorio. Por eso también la importancia que le dimos en abordar cuáles son las barreras que sufre la población con discapacidad focalizada en la nacionalidad venezolana, porque justamente es el flujo más reciente de población en Argentina, y entendemos a priori que son las personas que presentan la nacionalidad que presentan más desafíos en términos de, o en función de no tener redes sociales o redes sociales que puedan orientarlas en determinadas cuestiones. Entonces, este estudio está enmarcado en un trabajo mucho más global que hacemos nosotros, que evalúan también las condiciones de vida de la población migrante en general, como otras acciones en términos de abogacía para modificar legislación, para modificar requisitos que tienen determinados programas sociales, para ampliar justamente el acceso a los derechos a toda la población migrante en general de Argentina. Entonces, valoramos mucho este primer informe, que, como Pablo nos explicará, es un primer estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo. Lo valoramos muchísimo porque, bueno, también en él se incluyen recomendaciones para la reformulación de políticas, de prácticas y de programas, tarea en la cual OIM tiene puesto el foco de manera muy, muy importante. Sabemos también que la pandemia del COVID ha exacerbado o ha agravado las condiciones de vida de la población migrante, y más aún la población migrante con discapacidad, y este estudio justamente expone cómo las limitaciones en el desplazamiento físico, el confinamiento en viviendas, aumentaron los riesgos y generaron nuevos obstáculos que deben ser atendidos sin demora. Así que, sin más, quisiera agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes,
y bueno, y convocarlos, invitarlos a continuar indagando sobre esta problemática que es de suma importancia y donde tenemos que seguir ajustando las respuestas que da el Estado Nacional con la contribución y con la participación de todas las personas involucradas y los actores involucrados en la temática migratoria. Así que muchísimas gracias por su participación y bueno, escucharemos muy atentas y muy atentos los resultados del estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Le cedemos la palabra entonces ahora a Erika Molina, especialista de BitLab. Erika, tenés la palabra. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todos y todas. También me tomo un segundito para agradecer, en primer lugar, a las dos instituciones que trabajaron con nosotros en el desarrollo de este estudio y que lo hicieron viable, tanto Incluyeme.com como la Organización Internacional para las Migraciones en Argentina. Agradecer profundamente a todas las personas e instituciones que participaron de las entrevistas, de las encuestas y de las mesas de trabajo y pudieron así hacer que su voz sea partícipe en este relevamiento de información. Y finalmente también agradecer a las otras unidades dentro del grupo BID, que junto con BidLab colaboraron en el desarrollo del estudio, especialmente la unidad de migraciones. Bien, la crisis política, económica, social que vive Venezuela ha llevado a que al día de hoy más de 6.3 millones de personas salieran del país, lo que lo convierte en una de las crisis de movilidad urbana más grandes de la historia del hemisferio occidental. Los migrantes constituyen una población especialmente vulnerable, ya que sufren profundas dificultades tanto para acceder a oportunidades de empleo como para acceder a servicios urbanos y sociales en los países que los reciben. Es por este motivo que en el año 2021 BitLab junto con USAID lanzaron una iniciativa llamada Juntos es Mejor, enfocada en poder identificar, financiar y escalar soluciones innovadoras para apoyar a migrantes venezolanos y a las comunidades receptoras en toda América Latina y el Caribe. Uno de los proyectos que resultó ganadores de esa convocatoria, el proyecto Juntos a la Par, presentado por la empresa social Incluye.com, es el proyecto que viene desarrollando esta empresa en Argentina y en Chile desde mediados del año pasado y en el marco del cual se desarrolló el estudio que hoy vamos a presentar. Entonces yo quisiera simplemente tomarme unos minutos para describirles este proyecto, así como las acciones futuras que se prevén desarrollar en el marco del mismo, para poder hacer después un llamado a la acción. El proyecto se enfoca puntualmente no solamente en población migrante venezolana, sino específicamente en aquella población que posee también una discapacidad, entendiendo que es una población que sufre una doble exclusión al momento de acceder al mercado laboral, tanto en su condición de migrante como en su condición de discapacidad. Esta exclusión se ha visto exacerbada y los problemas que se enfrentaron se han visto exacerbados a partir del advenimiento de la pandemia COVID-19 y los efectos que ha tenido sobre los mercados laborales en todo el mundo. Es por esto que el proyecto trabaja sobre dos de los principales desafíos que enfrentan los migrantes con discapacidad. Por un lado, el acceso al mercado laboral para generar ingresos y por otro, el acceso a la certificación de discapacidad para poder acceder a prestación de servicios urbanos y sociales. Aquí se introducen dos innovaciones. Por un lado, en lo que refiere a acceder al mercado laboral, se trabaja con dos vías. Por un lado, la empleabilidad en empresas y por otro lado, favoreciendo la generación de ingresos a través de plataformas digitales bajo demanda. Y en un intento por favorecer una inserción laboral de calidad, teniendo en cuenta las limitantes que hoy enfrentan las trayectorias laborales de las personas que generan ingresos a través de plataformas, es que se propone en el marco de este proyecto pilotear soluciones inéditas, WorkerTech, orientadas a cubrir las necesidades de la población migrante con discapacidad. El concepto WorkerTech es un concepto que viene trabajando con fuerza BitLab desde el año pasado y engloba un conjunto de servicios digitales que buscan ofrecer a los trabajadores en modalidades emergentes de empleo, en modalidades de trabajo no convencionales, beneficios, prestaciones, acceso a sistemas de protección y defensa de derechos. Este ecosistema incluye una amplia gama de servicios que van desde los financieros, educativos, servicios de salud, aseguramiento, también incluyendo herramientas y espacios de colaboración u organización del trabajo. El proyecto
Juntos a la Par, que arrancó a mediados del año pasado, está sumamente, estrechamente alineado con la visión que el Grupo BID se propone para el año 2025 y en particular con dos de los principales pilares dentro de esta visión. Uno que tiene que ver con apoyar proyectos innovadores e inclusivos que impulsen el empoderamiento económico de todos los grupos marginados, y esto incluye a las personas con discapacidad y a las personas migrantes. Y un segundo eje dentro de la visión 2025 que se propone apalancar tecnologías digitales para promover el empleo, el crecimiento y la protección social. Quisiera cerrar haciendo una invitación abierta para que las instituciones que están participando de este diálogo puedan sumarse a este proyecto que les comenté. Existen espacios de colaboración muy interesantes para instituciones académicas multilaterales en materia de investigación, así como este estudio que hoy estamos presentando. Van a haber otras instancias de relevamiento y mapeo de información sobre esta población y las barreras que se enfrentan y las posibles líneas de acción. En segundo lugar, a las empresas del sector privado, a las plataformas que quieran convertirse en abanderadas por la inclusión, las invitamos a que se sumen al proyecto y aprovechen todas las herramientas, el conocimiento y los recursos que este proyecto puede aportar. Y finalmente, a las empresas, a las instituciones que trabajen en la prestación de servicios o herramientas para trabajadores, los invitamos a aliarse a nosotros en el testeo de soluciones innovadoras que puedan enfocarse en satisfacer las necesidades que enfrentan las personas migrantes con discapacidad. Sin más, agradezco este espacio y le paso la palabra a Natalia para que pueda presentar al siguiente participante. Muchísimas gracias, Erika. Entonces le cedemos la palabra a Clara Popeo, que es manager regional en Incluyeme.com. Clara, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas conectadas que nos están acompañando hoy. En nombre de Incluyeme.com quiero hacer un especial agradecimiento también a la OIM Argentina y a BidLab. Muchas gracias, Gabriela y Erika. Es un honor compartir con ustedes esta presentación. También muchísimas gracias, Karen, por sumarte hoy a contarnos tu experiencia, y gracias, Pablo, y a todo el equipo de OIM por el trabajo de estos meses, así como también a las personas que participaron del estudio muy amablemente. Bueno, Incluyeme.com es una empresa B, es decir, una empresa social que trabaja por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad en 9 países de Latinoamérica. Existimos porque de las 85 millones de personas con discapacidad que se calcula que viven en Latinoamérica, el 70% está desempleada. Esto se vincula con múltiples barreras que enfrentan esta población para acceder a la educación, a la salud y a distintos servicios sociales y urbanos que afectan directamente su empleabilidad y también su calidad de vida. Desde Incluyeme trabajamos para promover la empleabilidad de estas personas con discapacidad desde múltiples formas. Contamos con un portal de empleo para personas con discapacidad. Trabajamos también con empresas para lograr una cultura de diversidad, equidad e inclusión en su composición. Y también ofrecemos capacitaciones que promueven la posibilidad de formación gratuita y de calidad para personas con discapacidad, especialmente diseñadas para ellas, teniendo en cuenta cuestiones de accesibilidad que por lo general no son tenidas en cuenta en las capacitaciones virtuales y que están muy orientadas al empleo y a que puedan insertarse al mercado laboral o volver al mercado laboral. Como parte del proyecto Juntos a la Par, apoyo a migrantes con discapacidad que mencionaba Erika, que venimos llevando adelante desde 2021 con apoyo de BidLab, buscamos abordar las problemáticas específicas de la población migrante con discapacidad venezolana en Argentina y en Chile, desde un enfoque interseccional que permita visibilizar la realidad particular de las personas migrantes que cuentan con algún tipo de discapacidad y comprender que al interior de la población con discapacidad existen grupos más vulnerables y con necesidades y desafíos específicos. Las personas migrantes encuentran desafíos en todo su proceso migratorio, como bien sabemos, y que pueden verse agravados si se trata de personas que tienen algún tipo de discapacidad, así como también se sabe que las discapacidades pueden ser adquiridas en ese trayecto de movilidad humana. De esta forma también buscamos incorporar un enfoque de género en este enfoque interseccional que visibilice cuáles son las desigualdades estructurales de género que también atraviesan a la población migrante y con discapacidad. A partir de este primer diagnóstico que estamos presentando hoy, buscamos poner el tema en agenda, exponer recomendaciones para distintos sectores, tanto sector público, privado, como tercer sector, y también explorar nuevas líneas de acción que se puedan abrir a partir de este estudio para mejorar la vida de la población mencionada. Existen pocos datos sobre la población con discapacidad y aún menos si se trata de población migrante con discapacidad,
por lo cual este primer diagnóstico, que es cualitativo y exploratorio, busca hacer un primer paso, que esperamos que sea un camino de investigación para la acción que podamos abrir a partir de poner este tema en agenda. Gracias nuevamente BitLab por acompañar a Incluyeme en esta tarea y a OIM por sumarse y confiar en nosotros para sumarse a visibilizar a la población con discapacidad como parte de la población migrante. Invito a continuación a Karen Solano, que muy amablemente nos acompaña hoy para contarnos su experiencia en primera persona como parte de este proyecto. En atención a los tiempos, para poder dejar también que después haya algunas preguntas de la audiencia, te vamos a pedir, Karen, que sean no más de 5 minutos y después podemos abrir a preguntas o comentarios. Gracias nuevamente a todos. Tomo la palabra, sí, tomo la palabra. Buenas tardes a todos. Yo soy Karen Solano, soy venezolana. Vine a Argentina en el año 2018. Precisamente me vine con mi familia, mi esposo y mis 2 hijos. Una de 20 y uno de 6 años. En ese trayecto, pues fue muy duro. Nosotros realmente buscamos y planificamos desde el año 2017 venirnos a la Argentina porque bajo mi condición no queríamos pasar mucho trabajo, honestamente. No queríamos, sí, tener tantas barreras, digamos. Y pues en el año 2017 iniciamos venta de vehículos, venta de casa, venta de todo, que hasta el niño nos decía que si lo íbamos a vender. O sea que fue intenso para nosotros haber tenido que deshacernos de las cosas más prioritarias para nosotros poder llevar a cabo nuestra vida. Yo soy ingeniero químico, trabajé en la industria petrolera de Venezuela, Petróleos de Venezuela. Estuve allí trabajando 15 años como ingeniero químico, ingeniero de procesos químicos. Estuvo, pues, fue lamentable tener que salir de la empresa por la discapacidad que presentaba y que realmente la condición de infraestructura no estaba adaptada para ciertos requerimientos que yo tenía allá. Pero bueno, decidimos migrar. El proceso migratorio estuvo duro, bajamos por Brasil, o sea, digo bajamos porque estábamos como el intermedio de Venezuela. Bajamos hacia Brasil, pasamos la frontera, tardamos casi 3 días viajando en avión desde Boavista hasta Buenos Aires. Acá en Buenos Aires yo no había iniciado a trabajar, inclusive el señor Pablo, yo tuve un encuentro con el señor Pablo anteriormente en otra reunión y en ese momento no tenía empleo, porque realmente mi esposo siempre fue muy comedido a buscar empleo, muy animado, y su primer empleo fue un empleo en negro. Sin embargo, a los 3 meses, al obtener su precaria, pues pudo ubicar un empleo en blanco. Él es ingeniero electrónico y pues hoy en día es supervisor de una empresa en la parte electrónica. Bueno, yo no me había enfocado mucho en obtener empleo porque al llegar a Argentina en ese verano del 2018 tuve una hospitalización y realmente no me sentía tan bien como para asumir un puesto laboral, ¿no? Bueno, pero yo le di tiempo al tiempo y en el 2021, bueno, ya yo había conocido a Inclúyeme en Venezuela. Desde Venezuela yo me inscribí en Inclúyeme visualizando que yo tenía una deficiencia, yo tengo discapacidad motora, que ya yo presentaba términos que no son comunes, ¿no? Digamos que en la industria petrolera ni química, o sea, son detalles bien complicados. Yo lo había visualizado y bueno, yo me incluí en Inclúyeme. En ese momento, bueno, pues fue normal. Hasta el 2021, que ellos me llaman para participar en el proyecto Desarrolla tu Futuro. Y fue allí que decidí entrar en un curso de los que ellos ofrecen, que fue en Community Manager. En Community Manager, pues nos fue bien durante todo el trayecto, ellos nos ofrecían y nos ofrecieron. Cumplieron con una inserción basada en un estudio que hicimos a través de la Universidad Técnica Nacional de Buenos Aires.
estuvo excelente el curso, muy bien. También nos garantizaron un trabajo freelance a través de Workana. Yo realmente no tuve éxito en Workana, pero bueno, fue una oportunidad y así siempre lo he visto. Estuvo muy bien. Paralelamente, también Inclúyeme se comunica conmigo, porque como yo soy ingeniero químico, tenían una oferta para un ingeniero químico en una empresa de las Big Four en el mundo, que es EY, Ernst & Young. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Sí, lo voy a hacer. Participé en la oferta, o sea, suministré mi currículum y empezaron, o sea, al momento no hubo ningún tipo de llamados, pero sí al poco tiempo, no mucho, no pasó ni un mes, ya me estaban llamando para la entrevista con recursos humanos el 7 de diciembre del año 2021. A partir de allí fue la entrevista con recursos humanos, luego fue la entrevista con las personas que iban a ser mis jefes del EY. Después de eso fue las pruebas, digamos que para nosotros es preempleo, para ustedes es preocupacional, correcto. Hice esa prueba y posteriormente ya fue la fecha de inicio. Ya ahí tenía la fecha de inicio laboral, que fue el 17 de enero de este año. Y a partir de allí, pues bueno, he estado bien ocupada, he tenido muchas cosas que hacer. Inclusive hasta me cambiaron de departamento, pero por cuestiones de requerimiento, digamos. Entonces, ha sido una oportunidad grandiosa que no la voy a disponer, o sea, no la voy a perder, porque de verdad que ha sido bien importante para mí y para mi familia haber tenido esta oportunidad. Y haberme yo también abierto a tener esa posibilidad de entrar en otro campo, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hace esta muchacha en una empresa de contabilidad? Bueno, digamos que todos tenemos inclinaciones en diversos ramos. Inclusive yo tengo una maestría en gerencia general en Venezuela. También tengo una maestría en ingeniería de petróleo. O sea, cosas que no tienen mucha relación, pero al final caímos acá. O sea, que sí se puede y sí lo podemos lograr, bajo la condición que tengamos. O sea, no nada más física, sino también, bueno, sí, la condición que se pueda tener en algún momento. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, sigamos en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas Feliz tarde para gracias, todos. Karen. Gracias, Muchísimas Patricia. gracias Bueno, gracias a ustedes. por tus palabras, por compartir en primera persona cuál fue tu proceso y contarnos cómo fue que llegaste a tener el trabajo que tenés ahora y cómo fue tu proceso migratorio. Vamos a cederle la palabra ahora a quien lideró el estudio que estamos presentando en la tarde de hoy, que es el doctor Pablo Ortenberg. Como decía en un inicio, es antropólogo y también doctor en historia. Él puede contar un poco sobre los objetivos del estudio, la metodología también y los principales hallazgos, para dejar después algunos minutos para que si alguna de las personas que están presentes o que tomaron la palabra antes quieren hacer alguna reflexión o consulta, por supuesto, dejar también un momento para ello. Así que Pablo, muchísimas gracias y tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias Natalia por la presentación. Primero quería agradecer a las 39 personas que entrevisté, que han dado un testimonio muy sentido de su experiencia personal, con muchos aspectos muchas veces dolorosos, digamos. Entonces, primero que nada, este estudio implica una interacción del entrevistador y la persona entrevistada que genera, a partir de esa interacción se genera el dato que luego vemos volcado en un informe y analizado. Pero bueno, ahora voy a avanzar un poquito más sobre la cuestión metodológica. Pero primero que nada quería agradecer a todas estas personas que atraviesan, muchas de ellas, situaciones muy, muy dolorosas, que han podido... se han brindado, ¿no? Se han brindado en las entrevistas a contar su historia.
También quería agradecer, por supuesto, a OIM y a Incluyeme.com que han estado presentes, orientando algunos marcos necesarios sobre las cuestiones de discapacidad, cuestiones de migración y trabajo, que han sido muy, muy, muy útiles para la elaboración del análisis también, ¿no es cierto? Bien, en estos minutos breves, yo voy a contarles cómo fue, bueno, cuál fue el objetivo general, las estrategias metodológicas y los hallazgos de manera muy, muy sintética y las recomendaciones, porque, bueno, invito a todas y todos a leer el informe que creo que ya está accesible, ¿no es cierto? O pronto, bueno, en el sitio web. El informe completo está ahí con su resumen ejecutivo, en fin. Y así luego hay tiempo, como comentaban antes, de posibles preguntas, interacción con el público asistente. Bien, el objetivo, como comentaban en las palabras iniciales, fue realizar un estudio cualitativo, diagnóstico, descriptivo, exploratorio, sobre un conjunto de la población inmigrante de nacionalidad venezolana que presenta una discapacidad y que reside en Argentina, para ver su vínculo con el mercado laboral en Argentina, ¿sí? Y el objetivo concretamente era identificar las barreras que se presentan en ese acceso al mercado laboral en estas personas. Es un estudio exploratorio, no pretende exhaustividad ni representatividad, eso quiero subrayar eso. Sí busqué, digamos, diversidad en lo máximo posible de los perfiles, ¿sí? Y este estudio, como muchos estudios de este tipo, son una fotografía que, de un momento, porque las entrevistas fueron realizadas en septiembre y octubre del 2021, y desde entonces hasta hoy, posiblemente, como comentaba, por ejemplo, Karen en su historia personal, han vivido cambios en su vida de todo tipo, vinculado a su discapacidad, vinculados a acceso al mercado laboral, a las relaciones dentro de su grupo familiar, muchas veces también se modifican, nace un hijo, se separan las parejas, se forman otras, en fin. Eso, yo en el estudio, que insisto, es una fotografía del septiembre-octubre de 2021, intenté restituir la historia de estas personas hasta el momento de la entrevista, ¿sí? Entonces, esa historia se inicia desde, mi interés era ver cómo era su vida en Venezuela antes de emigrar y qué trabajos tenían. Muchos no tenían trabajo, algunos no tenían trabajo porque eran menores de edad. Entonces su primer acceso al mercado laboral es en Argentina, ¿no es cierto? Tenían 15 años cuando vinieron con sus padres. Otras personas vinieron y con una situación, un perfil muy distinto, siendo abuelas, abuelos, ¿no? Y tuvieron que salir al mercado laboral en Argentina para llevar digamos, el sustento al grupo familiar, numeroso muchas veces. Entonces hay perfiles muy distintos y experiencias que han ido cambiando a lo largo del tiempo, como digo, de manera constante. Y hace 2 o 3 días salió seguramente no sé si leyeron una nota en el periódico Clarín sobre cómo la cuestión gastronómica venezolana cambió el paisaje en el Gran Buenos Aires, en fin, y en un momento, no sé si la leyeron, es del 17 de abril, en un momento voy a leer una frase de esta nota que dice: según el Registro Nacional de las Personas, hace una década se radicaban 2.121 venezolanos en Argentina, sin embargo, en 2018 ese número trepó a 70.531. Bueno, es algo que el estudio confirma, ¿no? Hay un momento donde pongo los gráficos de las personas entrevistadas cuando ingresaron a Argentina, y en primer lugar fue el año 2018 donde hubo más ingresos al país. Bien, también en la nota dice: la pandemia y la crisis hicieron, vale decir, que muchos regresen. Bueno, eso claro, si bien el estudio abarca el efecto de la pandemia de manera
no conclusiva, porque cuando se hizo el estudio, incluso hasta hoy la pandemia no ha terminado y sus efectos no pueden analizarse de manera conclusiva todavía, ¿no es cierto? Bien, dice Nanta, la pandemia y la crisis hicieron, vale decir, que muchos regresen. Bueno, habrá que ver en futuros trabajos si hubo realmente un regreso masivo, en qué medida, ¿no? Dice, pero sigue siendo muy alta la cantidad de inmigrantes que decidieron adoptar Argentina como hogar permanente. Bien, este párrafo que leí de esta nota es para dejar constancia, subrayar el carácter histórico de las experiencias y por ende cambiante, ¿no? de todas las experiencias individuales y del conjunto estudiado, ¿no es cierto? Bien. A ver, lo que hice, la estrategia metodológica fue realizar 2 grupos focales, uno compuesto por 9 personas, otro por 7 personas, focus group, y luego 23 entrevistas individuales semiestructuradas. En todo momento, todas estas entrevistas fueron por Zoom, ¿no? De manera virtual. Estábamos en la pandemia y muchas personas, por supuesto, forman parte por su discapacidad del grupo de riesgo, ¿no? Y eso, bueno, hizo que se realizara de esa manera la técnica de entrevistas y de focus group. Ahora, la perspectiva adoptada, como decían en las palabras iniciales, es una perspectiva interseccional que combina, como pocos trabajos existen sobre este tema, combina la relación que hay entre discapacidad y migración, ¿no es cierto? En el acceso al empleo, ¿no? Con ese objetivo. Es una perspectiva también intercultural y basada en la igualdad en los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo la cuestión de género también es muy importante observar. Entonces, no solo la de género, también, como decían antes, la interseccionalidad implica tener en cuenta la generación, ¿no? Las edades y la clase social también, ¿no? Todo esas dimensiones que forman parte de la identidad de una persona, muchas veces potencian las vulnerabilidades y fragilidades de estas personas en la vida social y en la búsqueda y ejercicio de un trabajo en particular, ¿no? Bien. La metodología, bueno, antes de realizar esas entrevistas de manera virtual, envié un cuestionario muy básico con preguntas para conocer los datos sociodemográficos elementales, la situación migratoria, la edad, nivel educativo, en fin. Eso está en el anexo del informe, ¿no es cierto? Lo que aparece, a ver, como fueron personas reclutadas a partir de listas que suministró incluyeme.com de personas que estaban inscritas en la empresa social incluyeme.com para hacer cursos de capacitación, bueno, eso garantizaba que fuesen personas que tenían un vínculo con el mercado laboral y que fueran, bueno, mayores de edad y tuvieran algún tipo de acceso a herramientas digitales, ¿no? Para hacer esos cursos, sobre todo en pandemia, ¿no? Aunque eso también, en el estudio aparecieron algunas barreras para realizar esos cursos de manera virtual, que luego voy a mencionar. Y también muchas personas fueron reclutadas, digamos, convocadas por listados de OIM, que eran personas que habían recibido una suerte de asistencia. Entonces, ahí tuve que ver si esas personas buscaban trabajo o trabajaban efectivamente, porque si no era el caso, no podía formar parte de la población estudiada, ¿no? Pero eso garantizó mayor diversidad a nivel de edad, ¿no? Señores mayores, y también a nivel de clase social, ¿no? Muchas diferencias en ese aspecto también. Ahora, lo primero que aparece en este conjunto, digamos, 39 personas, es una gran heterogeneidad de trayectorias, del tipo de discapacidad. Yo en el informe
me baso en una clasificación por tipo de capacidad, de discapacidad, una clasificación canónica, ¿no es cierto? Bueno, que ahí incluso me orientó sobre esas cuestiones. Como pueden ver en el gráfico, cuando vean el informe, la mayoría de las personas estaría dentro del grupo de las personas que tienen un tipo de discapacidad física o motriz, ¿no? Sin embargo, como analizo en el informe, divido en subgrupos este grupo, porque es muy diferente las barreras que se les presentan para conseguir trabajo y desenvolverse en la vida diaria, personas con discapacidad motriz que han sido amputadas de miembros inferiores, personas que han sido amputadas de miembros superiores, personas que tienen una hernia lumbar, por ejemplo, que pueden realizar un abanico enorme de tareas físicas también, otras menos. Entonces, hay mucha diferencia. Incluso en el grupo de discapacidad auditiva, son muy distintas las experiencias de aquellas personas que que nacieron, digamos, sordas de nacimiento o de muy jóvenes, de muy niñas, se han socializado ya en Venezuela de una manera radicalmente distinta a, por ejemplo, personas que tienen una disminución auditiva leve, como han sido estudiadas también, ¿no? Y lo mismo para las personas con discapacidad visual, ¿no? Las personas ciegas, digamos, de nacimiento, han sido socializadas y enfrentado barreras muy distintas a lo largo de su vida desde su nacimiento, en relación a otras personas que quizás tienen una disminución leve de la vista, ¿no? Bueno, entonces esto es para dar ejemplos de la gran heterogeneidad con la que estaba enfrentando, ¿no? Para intentar clasificar, encontrar alguna recurrencia, algunas tendencias que ahora voy a abordar. Aclaro también que dentro de toda esa heterogeneidad, si hay una homogeneidad que es, bueno, además de ser todas personas de origen venezolano, radicadas en Argentina, que presentan una discapacidad, la gran mayoría, ahí sí está la homogeneidad, tienen niveles de estudios formales altos, ¿sí? Muchas son universitarias, con las carreras completadas, muchas tienen posgrados, digamos, en ese sentido hay sí una homogeneidad en este conjunto estudiado en cuanto al nivel educativo. Bueno, creo haber bosquejado un poco para que tengan una idea de la heterogeneidad en muchos niveles, hay más niveles de esta heterogeneidad, pero bueno, para que tengan una idea y aprovechar un poquito el tiempo, ¿no? Los hallazgos. A ver, vamos. Yo acá, en el índice, digamos, aparece la estructura que fui siguiendo. Como les decía, me interesé primero por los motivos de la migración, la opción en particular por Argentina. Ya aparece en esa opción por Argentina, bueno, como principal motivo, el principal motivo de la migración son las expresiones recurrentes de la situación país, la escasez. Bien, que cada persona le daba un sentido, tenía una experiencia distinta de estos problemas, ¿no? La opción por Argentina, en primer lugar, aparece la facilidad para realizar los trámites migratorios que presenta el país, como mencionaba al comienzo. Hay en Argentina una ley muy avanzada, ¿no? En ese sentido, comparado con otros países de la región. Y en segundo lugar, el sistema de salud público, el sistema educativo público también era mencionado, ¿no? Son como los principales motivos. Ahora, en esa fotografía que hice en esas entrevistas, digamos, fotografía entre comillas, ¿no es cierto? Yo me encontré, esperen que voy a esa parte, esta. Quería ver cuál es la situación de estas personas en relación al empleo, si estaban trabajando o no, si estaban buscando o no, o ambas cosas, en muchos casos. Y encontré que dividí como, digamos, en 5 grupos, ¿no? En 5 grupos. Un 66%
no había conseguido empleo o ejercía uno muy lejano a su ideal de empleo, ¿sí? Más de la mitad, ¿no es cierto? Luego, un 11% actualmente, en ese momento, ejercía un empleo semejante al que ejercía en Venezuela, pero anhelaba una modificación significativa, importante, ya sea mayor salario, mayores clientes, un paso a planta permanente, en fin, diferentes motivos importantes para alcanzar su empleo ideal, ¿no? Un tercer grupo, 9% en ese momento ejercía con satisfacción un empleo diferente al que poseía en Venezuela, pero también deseaba una modificación, ¿no? Para alcanzar su ideal. Y otro grupo ejercía un empleo semejante a aquel que tenía en Venezuela y estaba a gusto con él, ¿no? Pero era el 8%. Y por último, el porcentaje menor, 6%, ingresó o intenta ingresar por primera vez al mercado laboral. Estoy hablando de concretamente dos personas que eran menores de edad a la hora de emigrar y que en el momento de la entrevista tenían 18, 19 años y habían tenido algunas experiencias laborales transitorias. Una de estas personas había encontrado un empleo encaminado hacia lo que le gustaba profesionalmente, en ese sentido. A ver, de todo esto vemos que la mayor parte estaba sin empleo o estaba realizando un empleo muy lejano a su ideal. Las búsquedas de empleo se realizan de manera simultánea tanto para obtener empleos transitorios, precarios, que se pretenden ser transitorios, y a la vez una búsqueda de empleos más acordes con su perfil profesional a largo plazo, ¿no? Entonces esas búsquedas son también múltiples y cambiantes en todo momento. Ahora, en esas búsquedas aparecen muchas barreras. Yo preguntaba cuál era a su criterio la mejor manera de buscar empleo, la peor manera. Bueno, la mejor manera, muchos mencionaban las plataformas de web de búsqueda de empleo, pero claro, muchas veces esas plataformas son para los empleos de poca calificación que mencioné, transitorios. Y en general el hallazgo, digamos, es que, bueno, la gran parte de las personas entrevistadas mencionaban que la mejor manera de conseguir empleo es a través de contactos y referencias personales, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el capital social, es decir, el conjunto de relaciones que dispone esta persona antes de emigrar y en Argentina para realizar esa búsqueda, ¿sí? Muchas barreras tenían que ver con no tener esos contactos, y otra barrera era, pero fácilmente subsanable, era presentar un currículum no adaptado a los cánones locales. En Venezuela, por lo que me contaban, en un currículum se pone todo lo que uno ha hecho en la vida, en todos los rubros, para mostrar un grado de conocimiento amplio. Pero aquí justamente eso les jugaba en contra. Cuando buscaban empleos muy específicos, si ponían que habían tenido experiencias en otros rubros, eso les jugaba muy en contra. O incluso si estaban sobrecalificados, ¿no? Si tenían títulos universitarios que no se correspondían con el empleo buscado, también podía jugar en contra. De hecho, muchas personas contratan asesores para realizar el currículum. Y tengo entendido que varias, bueno, Inclúyeme y otras instancias de ayuda en la búsqueda de empleo, tienen cursos en los que asesoran en la confección de un currículum, ¿no es cierto? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Si pudieras ir cerrando como para que nos queden algunos minutos para el intercambio. Perfecto. Voy cerrando. A ver, no me voy a extender sobre las barreras, que hay barreras de todo tipo,
voy a ir a las recomendaciones a partir de las barreras que se presentaban a la hora de obtener información en cuanto a la normativa y derechos como migrantes, a la normativa y derechos como personas con discapacidad. Había problemas para obtener información clara, precisa y completa, y sobre todo para obtener la nacionalidad argentina o pensiones no contributivas. Y en cuanto al derecho al trabajo, muchas personas migrantes dudaban en si tenían derecho a trabajar, teniendo un trámite precario, una residencia precaria. Muchas veces los empleadores y empleadoras argumentaban falazmente que no podían emplear por una cuestión legal, cuando sí tienen ese derecho. Y ahí es una barrera importante que no quiero dejar de mencionar, el temor y el prejuicio de los y las empleadoras a la hora de contratar personas con discapacidad. No era tanto lo que aparecía por la dimensión como migrante de la persona, la barrera, sino la cuestión de la discapacidad, ¿no? La valoración social, los prejuicios que hay en torno a las discapacidades que tienen los empleadores y empleadoras, fue también una barrera muy importante para conseguir empleo, y una segunda barrera era la edad también, ¿no? La edad, los mayores de 35 años se quejaban permanentemente de que la edad era el principal obstáculo con el que se enfrentaban en la búsqueda. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones, voy a las recomendaciones, un segundito. Tienen que ver con esto. Hay recomendaciones dirigidas al sector público y al sector, digamos, de la sociedad civil, ¿no? Sector público, incluso, digamos, al Estado, instancias gubernamentales, y tienen que ver con, bueno, una recomendación es facilitar dispositivos para que se difundan, ¿no? Se informen los derechos y la legislación vigente en términos de migratorios, de empleo y de discapacidad a personas migrantes venezolanas con discapacidad, pero también a los empleadores, ¿no? Realizar campañas de comunicación, por ejemplo. Insistir en mesas de diálogo con empleadores para asesorarlos y derribar prejuicios, temores, mostrar la riqueza de la diversidad. Luego, recomendaciones al sector público para construir datos de manera interseccional que puedan conocer mejor, digamos, a esta población, ¿no? Y de esa manera poder elaborar mejor políticas públicas y monitorearlas. Monitorear en ese sentido, porque muchas leyes existen, ¿no? De protección y amparo, pero bueno, monitorear mejor la concreción de esas leyes, ¿no? Si se practican o no. Y realizar, bueno, una sugerencia de nuevos acuerdos de cooperación internacional para acelerar ciertos trámites, facilitar ciertos trámites, como por ejemplo una de las barreras era la convalidación de títulos universitarios. Muchos no podían trabajar en puestos muy específicos porque no tenían convalidado el título, y es un trámite muy largo y costoso para muchas personas. Y tampoco está del todo bien informado, según salida de los testimonios, ¿no es cierto? Bueno, en la sociedad civil, un acompañamiento quizás más sensible a esta heterogeneidad de trayectorias, más personalizado en lo posible, por el tipo de discapacidad y las barreras específicas que experimentan estas personas, y incrementar la oferta de cursos de capacitación laboral, pueden ser una de las recomendaciones. En fin, yo invito a todas y todas a ver en detalle el informe, y no quiero acaparar más tiempo para estar abierto a intercambios posibles. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora, si hubiera alguna persona que quiere directamente tomar la palabra o bien hacer alguna consulta por la vía del chat, tenemos unos minutos a tal fin. ¿Puede ser por micrófono? Buenas tardes. Sí, claro, eso decías, claro. Ah, ok. Bueno, si me permiten,
Mi nombre es Arelis Pieve, soy una persona con discapacidad visual, como decía al principio de la actividad. Me parece muy interesante la iniciativa como estudio. Obviamente, al ser un número tan pequeño del testeo, pues sí hay cosas que de repente a mí me preocupan, sobre todo en cuestión de números. Por el tema de, por ejemplo, la nota de Clarín, ¿no? En 2012 dice que eran 2.100 personas, eran 21.000 o tal vez más. Digo, son los números de, incluso de OIM, no solamente, y de la Dirección General de Migraciones. Pero bueno, más allá de los números, y hoy somos muchísimos, más de 70.000. Pero el tema es en la parte de personas con discapacidad. Bueno, creo que el grupo que fue entrevistado es un grupo bastante afortunado porque son personas con muchos estudios. Creo que hay personas con discapacidad que lamentablemente en Venezuela particularmente no tienen tanto acceso a la educación universitaria. Lo que pasa es que la migración venezolana en general, discúlpenme el sonido, pero estoy justamente en mi trabajo, entonces, discúlpenme el sonido. Entonces, bueno, una de las características de la migración venezolana en general es justamente que, por suerte, la mayoría tienen estudios universitarios y, bueno, un grado de estudios bastante interesante, ¿no? Y, bueno, se refleja en las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, tal vez sería bueno, o sea, que es a lo que yo voy en este momento, incluir en los portales, tanto de OIM o como de las distintas agencias. Inclúyeme segurísimo que los conoce. Hay muchas organizaciones en Argentina, las personas con discapacidad están muy organizadas. Entonces, en todas las discapacidades hay muchísimas organizaciones que podrían brindarle muchísimo apoyo y asesoramiento a las personas con discapacidad migrante. De hecho, hay muchas personas migrantes que han pasado por estas organizaciones y que incluso han encontrado empleo a través de estas organizaciones locales. Entonces creo que eso sería muy importante. Y hay algo que sí me sorprendió que no haya surgido en el estudio, que es la dificultad que se tiene en la obtención del Certificado Único de Discapacidad, que es el CUD, porque la dificultad está en que cuando se obtiene la precaria, obviamente el CUD lleva su trámite, su tiempo, y cuando se obtiene con la precaria, una vez que se vence la precaria, hay que volverlo a renovar, y el trámite es bastante engorroso. Entonces tal vez eso sería un punto de ayuda muy importante en la obtención del Certificado Único de Discapacidad. Bueno, yo quisiera, si no les importa, ponerme a decisión, tal vez no sea la persona más indicada porque no me dedico específicamente a discapacidad, simplemente por ser una persona con discapacidad y vinculada con las organizaciones tengo conocimiento de todos estos datos que comenté, pero sí creo que sería muy importante pues, tomar contacto con las organizaciones tanto de discapacidad locales, así como con las organizaciones de venezolanos, porque los venezolanos también, bueno, como sabe OIM, estamos bastante organizados dentro de todo. Por ejemplo, estos cursos de asesoramiento para hacer el CV son cursos muy reiterados dentro de las organizaciones, y eso creo que ayudaría y colaboraría mucho en ayudar a que las personas con discapacidad tengan esta información. Bueno, mil gracias por el espacio y los felicito nuevamente por la iniciativa. Muchísimas gracias, Arelis, por tu comentario. Pablo quería, creo, retomar la palabra probablemente para sumar algo a lo que decías recién. Pablo. Sí, solo muy brevemente. Arelis, muchísimas gracias por el testimonio. Solamente quería aclarar que en el informe, sí, efectivamente hay un análisis bastante detallado sobre las barreras para obtener el CUD, que surgió de la voz de las personas entrevistadas, claramente, y en muchos sentidos es una barrera. A ver, en términos de la información, muchas personas no sabían qué era el CUD. Muchas personas tampoco sabían exactamente qué beneficios les aportaba el CUD. Muchas personas sí sabían que era el CUD y a la hora de tramitarlo tuvieron estas barreras, muchas barreras. Por ejemplo, que demoraba mucho porque pedían documentación de Venezuela que no podían obtener, de los hospitales, de los médicos que ya no podían contactar. Otras personas tenían que hacer un examen médico en Argentina nuevo y pedir turnos también demoraba muchísimo. Sí, todo ese abanico de barreras está retratado porque surgió de las experiencias, ¿sí? Solamente eso, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Clara, sí. Sí, gracias, Natalia. No, gracias, Arelis, también por tu comentario. Quería aclarar que estamos armando una guía práctica para publicar en la página de Inclúyeme y en otros portales seguramente también, con una guía que vincule situación migratoria, cómo regularizar la situación migratoria y este asunto de la precaria y todos los trámites, con los trámites vinculados al CUD, con información útil para migrantes con discapacidad, pero en formato de guía, que sea bien práctico. Así que una vez que esté disponible lo vamos a estar publicando en todas las redes sociales de Inclúyeme. Así que todos estos comentarios y los resultados del estudio serán usados como insumo para hacer estas recomendaciones bien prácticas que puedan servir en estos casos como mencionaste recién. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que y voy a insistir muchísimo, si no les importa, en sobre todo que incluyan en esta guía digo porque es una de las consultas que a mí particularmente me hacen muy seguido por estar justamente dentro de organizaciones de venezolanos, es instituciones que tengan o que colaboren y asesoren a las distintas discapacidades. No es fácil buscarlo, por más que hoy en Internet está todo, pero creo que eso sería muy, muy útil, agregar un listado de organizaciones por discapacidad que las personas cuando lleguen aquí puedan acercarse y como que tener una primera orientación. Creo que eso va a ayudar mucho. Excelente, muchas gracias. Gabriela, la mano levantada. Sí, muchísimas gracias también, Arelis, por tu testimonio. Quería también hacer una invitación general a todas las organizaciones venezolanas. Nosotros actuamos o implementamos un proyecto regional que se llama, justamente Programa Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos, que es un proyecto que se implementa en más de 17 países de la región. Este programa se implementa en Argentina y toda, digamos, la gestión, el desarrollo y la implementación del programa se hace actuando a través de una plataforma, una plataforma nacional para este plan de respuesta, en la que participan activamente asociaciones venezolanas, no particularmente asociaciones que estén ligadas a tratar situaciones o temas relacionados con la discapacidad, pero sí otro tipo de organizaciones venezolanas que están, por ejemplo, focalizados en la problemática de la tercera edad. Así que hago una invitación para que se sumen a esta plataforma para poder justamente visibilizar cuáles son estas brechas y estas dificultades que hay para acceder a determinados derechos y bueno, en el marco del programa también poder idear soluciones para responder a estas necesidades. Gracias. Gracias, Gabriela. No sé si hay alguna otra persona que quiera directamente prender su micrófono y tomar la palabra o comentarnos algo vía chat. También aclarar o volver a mencionar algo que decía Pablo en un inicio, y es que este estudio no pretende tener, digamos, ser extendido a una población por fuera de las 39 personas que dieron su consentimiento para participar en los grupos focales o en las entrevistas semiestructuradas. Es un estudio cualitativo, es un estudio exploratorio, es un primer diagnóstico que a partir de una guía bastante extensa de preguntas, lo que permite es, lo que decía Pablo, ¿no? Profundizar en las trayectorias personales, en cómo fueron esos procesos de migración, en qué barreras, si alguna, seguramente sí, por lo que da cuenta el estudio, encontraron a la hora de insertarse laboralmente aquí en Argentina, si eran barreras que ya venían, como decía Arelis, en algunos casos siendo afrontadas en el país de origen, o si fueron barreras que tuvieron que ver con la migración en sí o con la radicación en Argentina. Entonces, todas estas cuestiones fueron reflejadas en el estudio y nos parece que asuma valor esta última parte de las recomendaciones, ¿no? Tanto para sector público como para sociedad civil, para poder seguir trabajando en lo que también decía Clara, ¿no? A partir de este diagnóstico, bueno,
tenemos que seguir profundizando los datos, tenemos que seguir profundizando las líneas de acción, y esto es un primer disparador para poder trabajar desde múltiples aristas, desde las organizaciones que estamos hoy aquí, y en conjunto con las organizaciones de sociedad civil, con gobiernos y con el resto de las partes interesadas en la temática. Así que en ese sentido, decir que no pretende ser un estudio, no es un estudio cuantitativo, ni que pretenda ser generalizable por fuera de los testimonios de los casos de las personas que accedieron a ser parte de él. Así que, pero bueno, es muy rico y es muy profundo en cada uno de esas historias de vida que fueron reflejadas en el estudio que condujo Pablo. Así que no sé si hay alguien más, que estamos un poquito pasadas de tiempo, pero si hay alguien más que guste tomar la palabra, hacer una pregunta o incursión, y si no, por supuesto, quedamos a disposición, y todas las personas que se han registrado con su correo electrónico les vamos a estar enviando tanto el resumen ejecutivo como la publicación, y también, como dijimos, esta sesión está siendo grabada, así que para quienes quieran quizás escucharla y se hayan inscrito y no estén ahora aquí, también se las vamos a compartir a quienes han dejado sus datos. Creería que no hay, no sé, Carla, si ves alguna otra mano levantada. No, en principio no tenemos más manos levantadas, así que bueno, también agradecerles. Y bueno, y seguimos en contacto, ¿no? Como decía recién Gabriela, para la participación de las organizaciones, y bueno, esperamos que el estudio sea un puntapié, digamos, algo inicial que pueda impulsar muchas más acciones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí en el chat algunas personas asistentes están dejando también su agradecimiento. Estamos en contacto, vamos a estar enviándoles esta información. Muchísimas gracias, Pablo, por el detalle de los hallazgos. Ahí está dejando también Gabriela en el chat un link a la plataforma que estaba haciendo mención del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela. Clara también está dejando el correo de incluyeme.com si alguien quisiera contactar. Así que bueno, seguimos en comunicación por esta vía o por otras, y agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición para haber participado de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas Gracias gracias a todas y a todos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Chao. Gracias.